Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 14, nuestro tema hoy, la verdad importa, hermano, la verdad sobre la idolatría, dice así en el nombre de Jesús. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado. Gracias. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Amén. Hermanos, después de este momento cuesta retomar lo que vamos a hacer, pero vamos a hablar la palabra del Señor. Y quiero hablar de la idolatría. La palabra del Señor dice en el libro de Samuel, hermanos en el Señor, 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Hermanos, el pecado de idolatría es uno de los pecados más graves que menciona la Escritura. Recuerde que todos los pecados son graves, pero el Señor gradúa los pecados y dice que hay pecados más graves que otros. Y el pecado de idolatría es un pecado grave en la presencia del Señor. Entonces, en el pasado la gente era muy idólatra, ¿cierto? Tenía sus ídolos, tenía sus imágenes, adoraba imágenes. Dios se reveló como un Dios, hermano, viviente, sin imágenes. Dios se reveló como un Dios espiritual que no necesitaba, hermano, ni siquiera ser imaginado, sino solamente ser creído. No te harás imagen de mí de ninguna semejanza, decía el Señor, de ninguna semejanza, de las cosas que hay en el cielo, de las cosas que hay en la tierra, nada, ¿ya? Ni te inclinarás a ellas. Eso decía el Señor. Por lo tanto, los pueblos vecinos a Israel, todos adoraban imágenes, todos. Israel también terminó cayendo en la idolatría de adorar imágenes y atribuirle a estas imágenes un nombre. Como por ejemplo cuando hicieron los becerros de oro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijeron? Oye Israel, aquí Jehová que te sacó de Egipto, diciéndole a los becerros de oro. Amado hermano, no, Israel cayó en idolatría profunda. En Ezequiel 8 dice la palabra del Señor que Dios llevó en espíritu a Ezequiel al templo, porque ya estaba deportado en Babilonia, pero lo llevó en espíritu al templo. Y en las paredes del templo habían dibujados, hermano, dioses como el dios Sol, dioses con forma de animales, cuadrúpedos, reptiles y todas cosas horribles. Ezequiel 8. Y dice el Señor que le molestó porque era el templo de Dios. Avanzamos en el tiempo y vemos que Pablo fue a Atenas y dice la Escritura que a Pablo se le enardecía el espíritu a causa de la idolatría. Se le enardecía, es decir, le daba un poco de ira de tanta idolatría. Y yo les hago una pregunta hoy día. ¿Hay hoy día tanta idolatría como en esa época? Amén. Lo que no hay son muchas imágenes. Pero el corazón pecaminoso del hombre sigue siendo el mismo. El corazón pecaminoso del hombre sigue siendo el mismo, amado hermano. Hay idolatría en nuestros corazones.
Hoy día, hermanos, no hacemos la estupidez de crear una imagen con nuestras manos. Todavía hay quienes lo hacen, pero en términos generales, no hacemos la estupidez de crear imágenes con nuestras manos y adorarla y hacer que esa imagen sea superior a mí cuando yo mismo fui quien la creé. ¿Me entiendes? Y la hice similar a algo. Pero hay idolatría. Y si hay un pecado que irrita el corazón de Dios, es la idolatría. Porque la idolatría tiene unos amigotes, hermanos, que siempre van de la mano con ella. ¿Ya? La idolatría siempre va de la mano con estos amigotes que ya vamos a ver. Porque hay un pecado gravísimo en la Escritura que es la adivinación. ¿Y sabe por qué es grave el pecado de adivinación? Porque el hombre se aparta de Dios y busca respuesta en otros espíritus, en demonios. ¿Cierto? Es una blasfemia. Pero el Señor dice que como pecado de adivinación es la idolatría. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque asimismo como el que busca respuesta en la adivinación abandona a Dios para ir a otro demonio, el que es idólatra abandona a Dios, ¿me entiende? Abandona a Dios para poner un ídolo allí en el centro. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Amén. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Amado hermano, entonces, hoy por hoy he escuchado cosas que me han alarmado en las redes de un grupo de personas que idolatra a Gigi Ávila. ¿Cierto? Fue un siervo del Señor. Fue un siervo del Señor. Pero no alguien que sea digno de ser adorado. El único digno de ser adorado es Cristo. ¿Cierto? No creo que Gigi Ávila, estando vivo, permitiera que se hiciera eso. No es así. Pero también hay quienes tienen como ídolo a John MacArthur y a los grandes hombres de Dios. La verdad es que no hay grandes hombres de Dios, pero nosotros tendemos a catalogar a las personas por lo conocido que son. ¿Me entiende? Pero de ahí hay un paso a la idolatría, a convertirlo en un ídolo. Y si yo idolatro a John MacArthur, amado hermano, hay un demonio detrás de esa idolatría. No que John MacArthur sea un demonio. El demonio es el que me está engañando a mí para llevarme a adorar a esa persona, hermanos, y abandonar a Dios. El Señor les bendiga. Entonces es importante que yo entienda que en esta época el corazón del hombre sigue siendo tan perverso como en épocas pasadas. Y que seguimos cometiendo los mismos pecados que se cometían en épocas pasadas. Miguel decía con respecto de este tema, decía, si el apóstol Pablo caminara hoy día por nuestra pena, se enardecería en espíritu, ¿cierto?, en nuestras universidades, dice él, de cómo se adora a distintos dioses que no tienen imágenes, pero que son ídolos en el corazón de las personas. Amén. El progreso, el dinero. Y decía él que el que ama el dinero solo habla de dinero, porque el dinero se convirtió en su Dios. Y habla de dinero y anda preocupado del dinero de él, del de él y del de los demás. Y siempre está pensando en el dinero y tiene miedo a no tener dinero, porque su ídolo es el dinero. Otro tiene el ídolo como el triunfo. Yo voy a tener éxito en la vida. Voy a triunfar. No me voy a quedar ahí. Yo tengo que salir adelante. Hermanos, con Cristo puede salir adelante. Yo reconozco que hay iglesias, hermanos, que parece que nos quisieran a todos pobres. Ser pobre no es pecado. Pero la palabra del Señor, hermano, nos insta a superarnos, nos insta a que progresemos en la vida, a que, como hizo la hermana Yanna, a estudiar como está haciendo la hermana Almendra, como está haciendo Josué, mi hermano Mati, tantos hermanos que se esforzaron por estudiar para tener un mejor pasar. Eso no está mal, pero poner esa meta como lo único en mi vida, eso es un ídolo.
¿Se da cuenta de la diferencia? Poner esa meta como lo único en mi vida es un ídolo. Porque no es lo único. Porque corriendo esa meta me puedo quebrar un pie. ¿Y de quién voy a depender si ya la meta se perdió? Entonces, tenemos muchos ídolos en esta tierra. Podemos, hermanos, determinar ídolos que son nuestros predicadores, ¿cierto? Ídolos que son, hermanos, nuestras metas, ídolos que son nuestros familiares, ídolos que son, hermanos, en el Señor, las personas que nos rodean, que a veces más que amarlas las idolatramos. Entonces, el corazón humano tiende, amado hermano, a convertir todo en un centro de adoración. Este es nuestro pecado. Convertimos todo en un centro de adoración. Hay padres que no se atreven a decirle no a los niños, porque lo aman tanto, la verdad es que no lo aman tanto. La verdad es que no los aman tanto. Los idolatran, sí, pero no los aman tanto. Porque el que ama disciplina. Amén. Hay esposas que tienen a sus esposos, pero por allá arriba es mi Adonis, es el mejor hombre, no hay otro como él. Qué bueno, hermana, ¿cierto? Qué bueno, pero eso no es real, ¿cierto? Entonces piensan solo en agradar a sus esposos. Hay un acto en la Escritura de agradar al esposo, un mandamiento de agradar al esposo. La Escritura lo dice, que el hombre que se casa, ¿cierto?, busca por todos los medios de esta tierra para agradar a su esposa. Así lo dice Pablo. Y el esposo busca cómo agradar a su esposa y viceversa. Parece que lo dije 2 veces, ¿cierto? Ya, y viceversa. ¿No es así? Eso no está mal. Pero cuando mi esposa o mi esposo se convierten en el centro de mi vida, ¿dónde está Dios? Cuando mi hijo se convierte en el centro de mi vida, mi hija, ¿dónde está Dios? Cuando mis estudios, cuando mis metas, cuando, hermanos, la Biblia, y escuchen lo que voy a decir, cuando la Biblia se convierte en el centro de mi vida y es más importante la Biblia que Dios mismo, es un ídolo. Entonces me dice, pero pastor, ¿qué está diciendo? Sí, hermano, porque yo puedo poner a la Biblia por sobre Dios. Y eso es un pecado porque Dios es el que me dio la Biblia. La Biblia es un medio para conocer a Dios, pero no es Dios. Entonces, cualquier cosa que yo ponga por sobre Dios y lo ponga en el centro de mi corazón, es un pecado, es un ídolo. ¿Se entendió, cierto? Eso no significa, amado hermano, que yo tome una Biblia, la tire al suelo o la pise como algunos han hecho. Total, este es un libro. No. Yo amo la palabra del Señor. La amo. Jamás me atrevería a ponerle un pie encima a una Biblia. ¿Cierto? Pero tampoco me atrevería a ponerle el pie encima a muchos otros libros. Porque uno debe tener respeto por los trabajos que han hecho otros. La Biblia es un libro sagrado, dado de Dios, pero no es Dios. No debo idolatrarla, pero tampoco debo, hermano, faltarle al respeto a lo que Dios nos dio. ¿Amén? Amén. Entonces digamos que todo esto que dije es una introducción a lo que viene. ¿Cuáles son los amigotes de la idolatría? Quiero que leamos, hermanos, aquí tengo, anoté las citas, espérenme. Gálatas dice, los frutos de la carne, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos e ira. Al lado de la idolatría está la hechicería. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Escuchó? ¿De nuevo? Haced pues morir
lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces alguien me diría: pastor, pero ahí dice que que la avaricia nomás es idolatría. Voy a explicar algunas cosas. Si ustedes ven aquí en 1 Corintios, donde leímos, dice el 10:1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Después dice, empieza a enumerar los problemas que tuvieron, y dice 6: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La cita ahí, hermanos, se levantó a jugar, está en Éxodo 32:6. ¿Alguien la puede ver? Éxodo 32:6. Ojalá en una versión más actual. No sé si hermano Luis tiene alguna versión en su celu. Y en la versión Valera también, por favor. Es muy interesante esto. ¿Qué quiere decir esto? Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Lo tiene, pastor? Sí, léalo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. ¿Usted ve algo de malo en eso? Lo que leyó el pastor. ¿Tiene su cita? Léalo, por favor. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Amén. Nuestra Biblia queda al debe. ¿Sabe lo que es jugar ahí? Relaciones sexuales a dioses. Es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque el pueblo venía recién saliendo, cruzando el Mar Rojo, viendo a Dios actuando de una forma increíble. Nosotros no veremos en esta tierra jamás milagros como eso. Yo creo que en la vida eterna, amado hermano, cuando estemos en la vida eterna, el Señor nos va a mostrar todo eso. Mire, yo hice así, yo me imagino ya que el Señor lo va a mostrar. Pero en esta tierra jamás veremos los milagros que Israel vio con sus ojos. Amén. Y cruzaron el Mar Rojo. Y lanzaron de contento y todo, comieron, hicieron su sacrificio y todo. Pasó la noche y a la mañana empezaron a adorar a otros dioses. Y empezaron a tener relaciones sexuales ilícitas. Y acá dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí son tan inocentes, ¿cierto? Y uno ve que ya están jugando a lucha, que están jugando con la cuerda, ¿cierto? No, se levantaron, hermano, a hacer cosas graves, a adorar a otros dioses. Entonces los amigotes de la idolatría, hermanos, son las bajas pasiones. ¿Me están siguiendo? Las bajas pasiones vienen de la mano de la idolatría. ¿Por qué Dios odia la idolatría? Porque el que es idólatra siempre tendrá en su corazón también bajas pasiones. ¿Me escucharon? Qué grave, hermano. Por eso, esta es la verdad importa y es interesante saber qué es ser un idólatra. Por eso que hay que luchar contra la idolatría. Que luchar con todo contra la idolatría. Entonces alguien me dirá: ay, pero pastor, pero si yo idolatro a mi hijo, nunca voy a llegar a pensar esas cosas. ¿Y de dónde cree que viene, hermano, la pedofilia? Pero pastor, qué grave lo que está diciendo. Hermanos, la idolatría va de la mano de las bajas pasiones. Y siempre en la lista usted lo va a encontrar con la fornicación, con el adulterio, idolatría, hechicería. Esos son los amigotes. Y hay otro amigote que va de la mano de la idolatría. ¿Y sabe cuál es? La codicia.
La codicia es un tipo de idolatría. Cuando yo veo a una persona que es idólatra, va a cometer siempre el mismo tipo de errores. Va a caer en adulterio y va a hacer malversaciones de fondo. ¿Me están siguiendo? Pastor, pero ¿cómo dice eso? Hermanos, vean, no necesito nombrar a nadie, pero traigan a su memoria a algunas personas que dicen ser representantes de Dios. ¿En qué han caído? ¿En plata? Y en sexualidad ilícita. La mayoría. Y si vemos a la vereda del frente a los católicos, lo mismo. ¿No es así? Porque hay un corazón idólatra que dejó a un lado a Dios y puso cualquier cosa. Y como puso cualquier cosa que no era Dios, un demonio de idolatría engañó ese corazón. Y llevó junto a la idolatría, llevó adulterios, fornicaciones, pasiones desordenadas, bajas pasiones, amor de hermano desenfrenado al dinero. Entonces cuando la palabra del Señor nos habla aquí y me habla y me dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ¿cierto? Y cayeron en un día 23,000. Ni forniquemos. La palabra fornicar, ustedes saben, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, porneia, inmoralidad sexual. Es decir, ni seamos inmorales sexualmente como algunos de ellos. ¿Y por qué este texto está aquí? Se pregunta usted, ¿por qué este texto está aquí? Amado hermano, la palabra del Señor dice, ¿me escucha usted? A que había un profeta que no era un profeta de Dios, no era de Dios, se llamaba Balaam. Y era un hombre codicioso, ¿o no? ¿Era un profeta de Dios? No, no era un profeta de Dios, era un adorador de los Baales. Su nombre lo dice, Balaam. Hermanos, y este hombre recibió una oferta sabrosa en dinero. Mira, tú eres famoso profeta entre nosotros. Si maldices a Israel, te vamos a pagar, voy a hablar en tiempos actuales, 100 millones de pesos. Pero tú tienes que maldecir a Israel. Y este hombre, que no era profeta de Dios, y yo lo recalco porque hay mucha gente que dice que cree que era profeta de Dios, ¿ya? Hermano, sus ojos le brillaron con 100 millones de pesos. Acuérdense que le estoy poniendo un ejemplo de cantidad, no tengo idea cuánto le ofrecieron. Y le dice, bien, acepto, vamos a subir al monte más alto, habían 4 montes, y vamos a subir a este monte y vamos a maldecir a Israel. Se sube allí y Dios toma esos labios y bendice a Israel. Entonces alguien me dice, pero si no era profeta de Dios, ¿por qué Dios lo usó? En el mismo relato Dios usa un asno. Y con eso le dice a ese hombre, mira, así como te uso a ti, te puedo usar un asno. Porque no era un hombre de Dios. ¿Ya? Amado hermano, porque Dios lo impidió la maldición y Dios bendijo. Se subió a otro monte, lo mismo, se subió a otro monte, lo mismo. Entonces el que lo contrata, que era Balac, rey de Moab, le dice, tú me estafaste. Yo te pagué para maldecir a Israel y las veces que subiste, lo bendijiste. Entonces Balaam muestra todo su corazón perverso y le dice, mira, rey, obviamente no podemos maldecir a Israel porque Dios lo impide. El Dios de ellos lo impide. Pero busca a las mujeres más hermosas de Moab para que vayan a seducir a los hombres de Jerusalén y hazlos que caigan en fornicación y eso los va a destruir. ¿Y qué pasó? Balac obedeció, buscó a miles de mujeres moabitas hermosas
y que fueron sin ningún tapujo moral, fueron a seducir a los hombres de Israel, y los hombres de Israel, sin ningún principio cristiano bíblico, cayeron 24,000 en adulterio y fornicación esa noche. Tal vez fueron más, 24,000 murieron. Aquí dice 23,000 que murieron, ¿sí? Y cayeron en un día 23,000. Las versiones del Antiguo Testamento dicen 24,000. ¿Qué había en el corazón de ese idólatra? Codicia, hechicerías, ¿cierto? Y bajas pasiones. El Señor les bendiga. Más ejemplo, Jezabel. La Escritura dice en Apocalipsis, dice así: pero tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel, que dice ahí, que induce a mis hijos a caer. ¿En qué? En adulterios y fornicaciones. Yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos quieren. ¿Quién era Jezabel? Una mujer, hermano, extranjera que se casa con Acab. Y hermano, en el Señor era perversa, era cruel, era asesina. Adoraba todo tipo de dioses, hermano, que instaló en la misma casa donde residían, y también quiso instalarlo en el lugar del templo del Señor. Mandó a matar a Nabot, porque Nabot se negó a venderle la viña a Acab. Pero ella lo mandó matar para quedarse con su viña. ¿Qué hay allí? Inmoralidad sexual, codicia, ¿cierto? Hechicería. ¿Podemos seguir? En la Biblia hay muchos ejemplos. Toda idolatría me va a llevar al mismo pecado. ¿Me está siguiendo? Hay otro amigote que va de la mano de todos estos, que es la soberbia y la altivez. Estas personas como Balán, como Jezabel y como todos los que usted ha visto que han caído en pecado gravísimo, son altaneros. Hay altivez y hay soberbia en sus corazones. ¿Cierto? ¿Qué dice la Escritura? Antes de la caída, la altivez de espíritu. Amado hermano, usted examine su vida. No idolatremos al pastor Isaac ni al que habla, porque somos simples hombres. Simples hombres que el Señor ha levantado para su trabajo. Amén. No somos dignos de adoración como ningún ser humano lo es. ¿Cierto? Pero hermanos, a veces el Señor usa al pastor, usa a alguien y todos pendientes allí. Uy, que el Señor que lo usa lindo. No, mi pastor sí. ¿Cierto? Mi pastor, no hay como mi pastor. No hay como mi pastor. Y la verdad es que sí hay. Hay otros hombres y mujeres que el Señor también ha levantado. Y si fuera el caso que hay un varón que es tan entregado a Dios y que no hay como en él, sigue siendo un hombre. Como dijo Paul Washer, no hay hombres grandes. En Dios hay un Dios grande que levanta hombres para su servicio. Pero no hay hombres grandes. Entonces, amado hermano, ¿por qué las iglesias caen en pecados gravísimos de fornicación, de idolatría, de infidelidades, de pasiones bajísimas? Porque entra la idolatría en la iglesia y los hermanos no se dan cuenta, no nos damos cuenta que estamos idolatrando a alguien, a algo, ¿cierto? A un cantante. Usted me dice, no, pero nosotros no, pastor, nosotros idolatramos cantantes. ¿Seguro? Si ahora es cantante cristiano, por hermano. Así que también podemos idolatrar cantantes cristianos. Que nos libre el Señor. Pero la idolatría está en las cosas más pequeñas. El Señor les bendiga, amado hermano. Vea usted en su corazón, examine su corazón. ¿Hay algo que esté rivalizando con Dios?
en tiempo, en entrega, en compromiso, en todo. ¿Hay algo que esté rivalizando con Dios? Ese es un ídolo. Y si hay un ídolo, después del ídolo que viene, fornicación, avaricias, que nos libre el Señor. Que nos libre el Señor. Hermanos queridos, miren, lo que estoy diciendo es tan cierto que de pronto me dan ganas de decirles no sé cuántos nombres de personas, ¿me entiende?, que han pasado por esto. Pero el enemigo lo que quiere es destruirlo a usted. El hombre a veces, y a los predicadores que los usa el Señor les pasa, que los usa tanto el Señor que se creen invencibles. ¿Cierto? Que, este sí, que este predicador sí, no, este sí. Y se ponen soberbios. Puedo mencionar a alguien que es de dominio público, al pastor Jimmy Swaggart. ¿Cierto? El pastor Jimmy Swaggart cayó en un pecado tremendo, hermano. Hoy el Señor ha restaurado su vida, gracias a Dios. Y tiene un ministerio que está levantándose poco a poco. Pero él tenía un ministerio de millones de personas. Pero si ustedes escucharon sus últimas predicaciones, porque yo escuché sus últimas predicaciones hace tiempo atrás, había una soberbia grande. Y cuando usted ve soberbia en un hombre predicando en el púlpito, cuidado. Si usted ve que un día yo predico con soberbia, llámeme para un lado, pastor, detesté soberbia en usted. Mi radar captó un grado de soberbia en usted. Si es verdad que hay soberbia en mí, lo que voy a hacer lo voy a reprender por metiche. ¿Cierto? Pero si no era soberbia y usted se equivocó, debe decir, ayúdeme a orar, hermano. Ayúdeme a orar para que esto no sea así. El soberbio jamás va a admitir que es soberbio. ¿Me entiendes? Entonces, antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, Jimmy Swaggart predicaba y en sus predicaciones le tiraba unos palos a un pastor que él conocía. Este pastor se sintió tan ofendido por las predicaciones de Jimmy Swaggart que contrató a un detective privado. Y este detective descubrió la vida oculta de Jimmy Swaggart. Amados, nuestros pecados nos alcanzan. Lo que usted hace en secreto va a salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la Escritura. Nada. Por eso que si usted tiene un pecado oculto, corra a las plantas del Señor y pídale perdón y deshágase de ese pecado. Porque ese pecado, si usted lo guarda como un chiche, lo va a destruir. Y no solo a usted, va a destruir su alrededor, porque es como una bomba de tiempo. Y esa bomba va a explotar y va a destruir todo lo que está a su alrededor. ¿Qué es lo que le pasó a este varón? Yo no digo que Jimmy Swaggart no es hijo de Dios. Nunca lo he dicho. Todo lo contrario, es un gran hijo de Dios, a mi modo de ver, que se equivocó también en grande. Porque el enemigo nos quiere hacer caer y quiere que todos sepan, ¿cierto? Y se va a burlar y va a enconar sobre nosotros nuestra caída. Eso lo hace el enemigo. Va a enconar sobre nosotros nuestra caída. Por lo tanto, que nos libre el Señor de idolatrías. De esto, hermano, que me aparta de Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos queridos, vemos pecados graves en estas iglesias? Hablaba con una persona estos días atrás y me decía, no sé por qué nuestro grupo no crece. Una persona que ustedes no conocen. Y yo le decía, tu grupo no crece por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y cómo sabes tú eso? Me dijo. Porque lo vi, me dije. Y le dio una pena muy grande. ¿Me entiendes? Pero le dije, mientras ustedes tengan este problema, difícil que crezcan. Porque el Señor quiere una iglesia sana. Quiere una iglesia sana, sin idolatrías. ¿Cierto?
sin soberbios, sin altanero, ¿cierto? Que llegue a la iglesia el hermano, no a imaginarse cosas con las hermanas. Que llegue a la iglesia la hermana, no a imaginarse cosas con los hermanos. Y vas a decir, pero pastor, ¿qué está diciendo? Hermanos, hace muchos años atrás, yo no era pastor, con suerte era un hermano en el Evangelio, alguien me fue a pedir un consejo. Y el consejo era, ¿qué hago? Porque yo voy a la iglesia y me imagino cosas con todos los hermanos. Y yo le decía, el Señor le exige pureza. El Señor le exige pureza a su corazón. Haga esto. Su pecado pudo más y terminó en el mundo, y cuando la bomba explotó fue grande. Hermanos, hay pecados ocultos en los corazones, y esos pecados son un ídolo en usted. Créame lo que le estoy diciendo, es un ídolo en usted. Y llegará el momento, que el mismo diablo que lo ha ayudado a usted a tener ese pecado oculto, lo haga estallar. Y que el mismo diablo se encargue de que todos sepan del pecado que usted mantuvo en secreto e idolatró. Dígale alto. El Señor quiere una iglesia pura, el Señor quiere una iglesia sana. Quiere que los que se reúnan acá no somos santos en el término estricto de la palabra. Somos santificados en Cristo. Pero que cuando yo esté acá, mi mente esté en Dios. Que cada uno de los que esté acá, su mente esté en Dios. Amén. Pensando en Dios, buscando a Dios. Ojalá haber ayunado a algunos, ojalá haber orado a algunos, ojalá haber escuchado palabra a otros. Pero que su mente esté en Dios. Esa es una iglesia sana. Cuando yo llego a la iglesia y hay odio, y hay rencores, y hay, hermanos, temores, y hay pensamientos impuros y todo esto, amados hermanos, esa iglesia será destruida. Porque nos está poniendo a Dios en el centro del corazón, se están poniendo cosas que destruyen. Gloria al Señor. Me emociona hablar, hermanos, de esto, porque yo sé que Dios nos ama. Y sé que esta iglesia es una iglesia, hermano, hermosa. Pero el enemigo no va a dejar tranquila una iglesia que está buscando a Dios. El enemigo no nos va a dejar en paz. ¿Sabe? Que la iglesia que viven en pecados graves, pero se lo pasan saltando y gritando en el culto, no están, hermanos, en el radar del enemigo porque los tiene tranquilos. Pero la iglesia que está buscando a Dios, si quiere vivir en Dios, si quiere hacer las cosas bien, el enemigo siempre va a estar luchando contra esa iglesia para destruirnos. Amén. Para destruirnos. Y sabe Satanás que uno de sus pecados más favoritos y que le ha hecho siempre bien, a él le hace, ¿cierto? Siempre le ha funcionado, esa es la palabra, que siempre le funciona, es la idolatría. Porque sabe que con la idolatría vienen otros pecados graves. El Señor les bendiga. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando la palabra del Señor habla de los que se van al infierno, bueno, todo el que no tenga a Dios en su vida se va al infierno. Pero ahí menciona la palabra a los idólatras. Porque el paquete de la idolatría es tan grande que muchos van a caer allí. Nuestras iglesias evangélicas son iglesias idólatras, hermano. Hay un hermano que habla lengua y dijo, el Señor lo usó una vez, el profeta. El profeta. La profeta. El predicador. Hoy no vino la hermana que toca bien la mandolina. No vino el hermano que toca el teclado. No va a estar bonito el culto. Hermanos, si nosotros no hacemos el culto, es verdad que es lindo tener un coro hermoso, no lo niego, pero ese coro hermoso no hace el culto.
No hace nada, es el Espíritu del Señor que en nosotros adora su nombre. Amén. Entonces, querido hermano, qué hermoso. Yo siempre he soñado con un coro grande. Pero le oro al Señor, que el Señor sabe que yo quiero un coro grande, pero hay tanta veleidad en los coros, Señor, le digo, que yo mismo me doy la receta después. ¿Cierto? Hay tanta veleidad. La mayoría de los coristas, hombres y mujeres, se creen por lo que Dios les ha dado. Idolatría. El Señor les bendiga. Creo que se ha entendido, ¿cierto? Orémosle al Señor para que no hayan idolatrías en nuestros corazones, hermano. Que nuestro Dios sea el centro de nuestro corazón. Yo me acuerdo cuando iba al cerro a orar cuando era joven. Y le decía al Señor, Señor, en mi corazón hay un sillón. Siéntate tú allí. Que nadie más ocupe ese sillón. Que sea solo para ti. Iba en las noches y buscaba a Dios en la mañana y buscaba a Dios en muchas oraciones. Decía, Señor, en mi corazón hay un sillón. Que siempre estés tú allí. Pero con los años he descubierto que en el sillón ha estado sentado un ídolo que le ha quitado el lugar a Dios. Y cuando lo he descubierto, lo he reprendido, lo he echado para que ese sillón siga para Dios. Pero es como cuando usted tiene, hermano, en el Señor un poco de comida delante de muchas moscas. Y está luchando constantemente con las moscas. Así debe cuidar usted su corazón. Que su corazón sea solo para Dios. Ame a su familia, ame a sus hijos. Pero que su corazón sea solo para Dios. Amén. Amén. Y con esta idea quiero terminar. A mí me toca dar un estudio bíblico los días jueves, que es de escatología, y llegamos al tema del milenio. Entonces un hermano me decía, pero pastor, ¿cómo va a haber pecado si Satanás está en el abismo y los demonios están en el abismo? ¿Cómo va a haber pecado? Y a mí me admiraba la pregunta del hermano, porque el hermano se ve que entiende algunas cosas, me admiraba. Porque, hermano, Satanás es inductor al pecado, pero el responsable del pecado soy yo. ¿Se escuchó? Satanás es inductor al pecado. Y cuando Satanás esté allí en el abismo, encerrado con sus demonios, todavía el hombre va a pecar. Porque tenemos pecados en nuestros corazones. Y esta lucha la voy a tener hasta que sea viejito. Por eso que Pablo me dijo con tanta sabiduría, he peleado la batalla. ¿Cierto? He corrido la carrera. Y lo hacía, me imagino, con un alivio tan grande. He corrido la carrera. Y se terminó para mí. Está a punto de terminar para mí. Pero hay otros que están empezando y tienen que correr esta carrera. Espantando a los pájaros que quieren hacer nido en nuestra cabeza. Como dijo Lutero. ¿Cierto? Entonces, amados hermanos, hoy el Señor nos habla, luchemos contra la idolatría, porque es un pecado gravísimo en la presencia de Dios. Nos ponemos en pie, nuestro pastor Isaac nos lleva.